To Pimp a Butterfly es el segundo álbum de Kendrick Lamar luego de su magnífico debut Good Kid, Mad City, un álbum conceptual en el que me quiero detener un poco antes de hablar de T-Pop, porque la manera en la que se cruzan estos dos proyectos no es casualidad y la narrativa de ese proyecto tiene mucho que ver con la narrativa de To Pimp a Butterfly. A ver, en Good Kid, Mad City, Kendrick nos llevó a Compton, su ciudad natal, y nos contó esta magnífica coming of age story, narrando su adolescencia y todas las turbulencias y situaciones peligrosas en las que se vio involucrado simplemente por haber nacido en el lugar equivocado. Todo el álbum es una reflexión sobre la violencia entre bandas y la influencia que esto tiene dentro de la sociedad en Compton. No por nada el álbum se llama Good Kid, Mad City, un niño bueno dentro de una ciudad demente, pero nada más quería darles esa introducción para empezar a hablar del concepto de To Pimp a Butterfly. Esto es muy importante que lo entiendan. Si Good Kid, Mad City terminó con la realización de que la única forma de Kendrick salir de este entorno hostil era con su música y su talento, y de hecho Kendrick terminó lográndolo porque ya para el 2015 Kendrick era una superestrella mundial del rap, en To Pimp a Butterfly Kendrick nos va a narrar las turbulencias, las tentaciones y las dificultades que se le van presentando siendo un artista afroamericano de talla mundial. Vamos a ver enemigos como el capitalismo de Norteamérica y el sistema, Lucifer, que es otra metáfora para encarnar la maldad. Yo veo a Good Kid, Mad City como el film, la película de Kendrick Lamar por los skits y todos los personajes que desarrolló magníficamente, y To Pimp a Butterfly lo veo más como una obra de teatro por la exageración, por el sarcasmo y por el histrionismo del cual están cargados los personajes que vamos a ver durante esta obra tan densa. Y antes de empezar a hablar del primer track, es hiper importante entender el significado del título, porque esto nos va a abrir muchas puertas para entender todas las historias que se entrelazan en esta belleza de álbum. To Pimp a Butterfly, traducido al español, es una frase bastante disonante, porque por un lado tenemos prostitución, que es una palabra que representa corrupción, y por el otro lado tenemos mariposa, que representa la belleza, el talento, el virtuosismo y la inocencia. Entonces ya vamos a ver cómo mediante todo el concepto se le van presentando trabas y dificultades a Kendrick que tratan de explotar sus talentos como un joven afroamericano talentoso e inocente. Así que habiendo dicho eso, vamos a hablar del primer track, Wesley's Theory. Es mega importante que me sigan durante todo este track porque la letra y la instrumental nos va a hablar sobre todo el significado de To Pimp a Butterfly en resumidas palabras. Primero que nada, la instrumental está cargada de una impronta funk súper jugosa, súper densa y grasosa. Esto enfatizado por el bajo increíble de Thundercat, un colaborador que vamos a ver presente en muchos temas del disco, incluso aportando armonías vocales. Hay algo que no he escuchado en muchos análisis y en lo que me gustaría detenerme. Este tema hace referencia a dos figuras enormes en la música afroamericana y no es coincidencia. Hace referencia a Dr. Dre y a George Clinton. Y para mí es muy importante enfatizar esto porque este tema recoge influencias del G-Funk, un género que Dr. Dre ayudó mucho a establecer con el sonido despreocupado, los sintetizadores que todos conocemos. Y Dr. Dre se influenció de George Clinton, un músico de los 70, fundador de este mítico grupo Parliament, que fue el creador del sonido del P-Funk. Entonces esta correlación para mí no es coincidencia y vamos a ver muchos shoutouts a artistas clásicos de música afroamericana durante todo el proyecto. Tenemos que recordar que este álbum se nutre de influencias de hace 50 años. Vamos a ver referencias a Coltrane, a Miles Davis, a James Brown, pero ya llegaremos a esos temas. Luego hay un intro de Joseph Leinberg hiper importante que dice lo siguiente: cuando las cuatro paredes de este capullo se derrumben, tú te vas a deslizar mediante las aberturas esperando que puedas sobrevivir. Reúne tu intelecto y echa un vistazo hacia adentro. ¿Realmente eres a quien idolizan? Prostituir a una mariposa. Estas frases son hiper densas y nos hablan de todo el fucking proyecto, porque el hecho de cuando estas cuatro paredes del capullo se derrumben tiene que ver al concepto de Good Kid, Mad City, donde vemos a un Kendrick exitoso y escapando de esta vida hostil al final del proyecto, enfrentándose a nuevos enemigos con su nueva posición de estrella, como el que vamos a ver en este tema más adelante, que es Uncle Sam, la personificación del sistema americano en una metáfora, ¿no?
increíble. Luego de la introducción de Joseph Leinberg vemos el primer verso de Kendrick en todo el proyecto, donde encarna su misma personalidad cuando tenía 18 años y era un joven de Compton inocente, seducido por toda esta visión de lo que él concebía como ser un rapero exitoso. Esto promovido por la industria musical, por el sistema norteamericano, etc. Y esto es súper importante porque luego en el segundo verso se nos presenta Uncle Sam, Norteamérica, el capitalismo encarnado, y le empieza a ofrecer tentaciones materiales a Kendrick como las que vamos a ver en este verso. ¿Qué tú quieres? Una casa, un carro, 40 hectáreas y una mula. Ojo con ese verso, ya nos vamos a detener ahí. Un piano, una guitarra, lo que tú quieras. Mira, mi nombre es Uncle Sam, soy tu perro. Desgraciado, tú podrías vivir en el mall. Yo conozco a los de tu especie, por eso es que me comporto amable. Básicamente, esto representa la voz que se le presenta a todos los artistas jóvenes, exitosos, cuando están despegando en su carrera. La voz del materialismo, la voz de los vicios. Y esta frase de 40 hectáreas y una mula es muy importante porque hace referencia a los tiempos de la esclavitud norteamericana y una resolución que se firmó cuando se dictó la independencia, más o menos en esos tiempos. No voy a indagar mucho en esto, pero el caso es que el gobierno de Estados Unidos le había prometido a los afroamericanos regalarle 40 hectáreas y una mula de las tierras confiscadas a los terratenientes, los maestros de los esclavos básicamente, y esta ley nunca se cumplió. Luego cancelaron este decreto y fue como un engaño que iría pesando generaciones tras generaciones a toda la comunidad afroamericana. Es decir, la esclavitud es un mal que todavía no se ha enmendado y sigue más latente que nunca, y esto lo vamos a ver en prácticamente todos los temas del proyecto que tienen referencias a la esclavitud y al racismo. Y ojo con estas barras que cierran el verso de Uncle Sam, que son mega importantes. Pero recuerda, tú nunca pasaste economía en la escuela y todo lo que compres, los impuestos te lo van a denegar. Voy a snipear tu trasero como a Wesley antes de que cumplas 35. Estas barras son mega relevantes, ojo con esto, no por nada el tema se llama Wesley's Theory. Todo este tema hace referencia al caso de Wesley Snipes, un famoso actor afroamericano que fue a cárcel varios años por un caso de evasión de impuestos. Entonces digamos que el mensaje de Kendrick en este tema es que no importa quién seas o en la posición social en la que estés, siempre América va a buscar la manera de joderte y de corromperte nada más por tu color de piel. ¡La puta madre! Y apenas vamos por el primer tema. Ahora, ya estando conscientes de varias cosas como las referencias musicales que se remontan hasta más de 50 años atrás, la conexión magnífica entre George Clinton, que influenció a Dr. Dre, y Dr. Dre, que está influenciando actualmente a Kendrick Lamar, conociendo la manera en cómo Kendrick nos va plasmando a los personajes y el histrionismo teatral con el cual los representa, esto nos trae al segundo track del disco, For Free, un interludio magistral donde las referencias a la música clásica afroamericana no se van a detener, porque esto es un temazo de free jazz que desde el primer momento nos va a recordar a figuras hiper legendarias como Coltrane o Miles Davis. Tiene un saxo precioso de Terrace Martin durante todo el track, y en el lado lírico las cosas no dejan de ponerse interesantes, porque en este track vamos a ver a la figura de Uncle Sam nuevamente, pero esta vez encarnando a una prostituta de carne y hueso que está tentando a Kendrick e insultándolo y disminuyendo su valor como hombre porque no le puede regalar ropa cara, porque no le puede pagar todos los lujos que ella quiere costearse. Entonces básicamente es la imagen de una gold digger, una mujer interesada, disminuyendo el ego y la percepción propia de Kendrick. En cambio, acá vamos a ver un Kendrick respondiéndole frontalmente a Norteamérica, diciéndole que está harto de todo el pasado oscuro que tuvieron que cargar sus ancestros por la esclavitud, y tiene barras magníficas como estas que dicen: necesito 40 hectáreas y una mula, no necesito 40 onzas y un pitbull. Recuerden que en el tema pasado escuchamos 40 hectáreas y una mula por esta referencia a la esclavitud. Bueno, acá él se queja frente a América y le dice que quiere eso, que enmienden su pasado y no que le den una botella de cerveza de 40 onzas y un pitbull, dos estereotipos clásicos del gueto. Holy shit. Y si me pusiera a hablar de todo el verso pudiéramos pasar horas y horas y horas, porque es un spoken word hiper frenético donde en versos súper cortos Kendrick empaca
múltiples referencias a la esclavitud, pero eso ya sería tema para otro video y simplemente me gustaría terminar comentando estas barras. Oh, América, tú eres una perra mala, yo recogí algodón y te hice rica, ahora mi pene no es gratis. Es decir, acá vemos a un Kendrick consciente, maduro y rebelándose ante la figura de Norteamérica y diciéndole que ahora sus ganancias van a ser para él mismo y que ya no se va a dejar seducir por la figura de Uncle Sam, el materialismo, etc. La puta madre, la producción de Terrace Martin aquí, una belleza, y el piano de Robert Glasper, ni te cuento, free jazz exquisito. Luego eso nos trae el tercer tema del disco, King Kunta, Holy Shit. En este tema volvemos a ver otra referencia a otro mega ícono de la música afroamericana, porque este es el tema más funk de todo el disco y de hecho hay una barra que dice I Can Dig Rapping, que es una referencia a The Payback, un tema de los 70 de la leyenda James Brown. Así que en pocas palabras, este tema es un mega shout out a James Brown con una línea de bajo hiper groovy, la línea de bajo más sensual de todo el proyecto, de nuevo de parte de la bestia de Thundercat. Y líricamente las cosas no dejan de ponerse interesantes porque este tema es una referencia a Kunta Kinte, un personaje ficticio de una novela clásica de literatura americana, que en esta novela fue un esclavo al cual le cortaron los pies para que no se siguiera escapando de la plantación. Entonces Kendrick voltea el significado de este personaje y se proclama él mismo como King Kunta. De hecho el coro dice algo como que trataron de cortarme las piernas pero no pueden, soy King Kunta, todos quieren tumbarme pero no pueden. Y acá vemos un Kendrick con el ego a 1000, proclamándose como el rey del rap actualmente, con toda esa esencia musical afroamericana, densa, rica y hermosa. Ahora me gustaría hablar del cuarto tema del tracklist, Institutionalized, que tiene un featuring de Anna Wise, Bilal y Snoop Dogg. Las vocales de Anna Wise y Bilal en este tema son angelicales. Hasta el día de hoy cada vez que las escucho me siguen erizando los pelos y líricamente es un tema hiper denso. Vamos a ver qué es lo que es. Rescato estos versos hipersensibles que son cantados por Anna Wise y Bilal al mismo tiempo, que dicen: si yo fuera el presidente, pagaría la renta de mi mamá, liberaría a mis homies y después blindaría las puertas de mi Chevy. Me acostaría en la Casa Blanca y me drogaría. Señor, ¿quién lo pensaría? Maestro, quítame estas cadenas. Holy shit, este verso habla del dolor de estar consciente de que estás viviendo encarcelado mentalmente, pero quizás no tener la voluntad para cambiarlo. Entonces narra el típico estereotipo de gueto de qué es lo que harías si tuvieras poder: fumar marihuana, blindar las puertas de mi carro, liberar a mis homies de la cárcel. Estos versos son muy poderosos, no los dejen pasar por alto. Y esto complementado al intro con el piano acuático, denso y difuminado, es una belleza, uno de mis beats favoritos del disco. Tiene una batería sincopada preciosa que va como cojeando durante todo el track y le agrega un groove magistral, y líricamente la cosa empieza a ponerse mucho más densa en el segundo verso del tema, donde Kendrick narra una historia que podría ser ficticia, podría ser real, no sabemos, donde él llevó a uno de sus homies del gueto a las premiaciones de BET cuando ya era un rapero famoso, y se da cuenta de que el homie empieza a ponerse nervioso y le dice: Kendrick, quiero robarle el reloj a este amigo tuyo, quiero robarme esto y aquello. Digamos que la mentalidad del gueto empieza a corromperlo, y ahí Kendrick llega a la realización de que ha cambiado su vida, de que ya está en otro puesto, en otra esfera, y se siente triste por ver a sus amigos aún corrompidos por los vicios y la mentalidad de Compton. La puta madre, uno de mis temas favoritos del disco. Hay mucha más data por tocar, pero si nos ponemos a profundizar, el video va a durar 10 horas. Ahora tendríamos que hablar del quinto tema del tracklist, These Walls, que tiene otro featuring de Anna Wise y Bilal, y esta vez un featuring de Thundercat en las armonías y vocales de fondo. Ojo con este tema, que liricalmente es uno de los más complejos del disco. Sé que he dicho y voy a decir mucho esto, pero este tema tiene muchas fucking capas. Les hablo de que yo escuché este disco cuando salió hace 6 años y hasta el día de hoy sigo encontrando otros significados en las barras de este tema. Musicalmente, este es el tema más sensual del álbum. Suena a romance, suena a pasión, seducción, sexo, y no es para menos, porque este tema habla metafóricamente sobre dos tipos de muros: los muros que conforman la vagina, las 4 paredes de la vagina, y los muros que conforman la cárcel. Y esto es algo especialmente mind blowing,
porque en el primer verso Kendrick nos habla sobre derrumbar los muros de una mujer de una forma bastante poética, de nadar en un río sin usar protección, forro, etc. Y es todo una alegoría al acto de tener sexo con una mujer que se encontraba algo destrozada emocionalmente. Esta es la imagen que nos pintan en el primer verso. Pero luego en el tercer verso es donde nos explota el cerebro, porque nos damos cuenta de que esta mujer con la que Kendrick estaba teniendo sexo es la novia del tipo que mató a Dave, el amigo de Kendrick. Que si escucharon Good Kid, Mad City y recuerdan la historia nítidamente, sabrán que Dave era uno de los mejores amigos en Compton de Kendrick y fue asesinado por un rival de otra banda. Entonces en These Walls nos comentan que este tipo que mató a Dave fue preso el mismo día que asesinó a Dave, y Kendrick está consciente de eso y por eso está aprovechando su fama para tener sexo con su mujer y vengarse. Entonces vemos a un Kendrick lleno de ira y de pensamientos negativos, y la mezcla del tema es incluso una belleza, porque vamos a escuchar las vocales de Kendrick paneándose de izquierda a derecha, sonando súper intoxicadas, envenenadas, como si se encontrara bajo la influencia de Uncle Sam o Lucifer, que representa el mal, un personaje que vamos a ver más adelante. Y esto no pasa por casualidad. Quiero que tengan muy presente este momento porque es hiper relevante para la historia del álbum. A medida que se van acabando los tracks de To Pimp a Butterfly, vamos a escuchar una especie de poema, un poema del cual voy a hablar al final del video. Ojito, que es súper importante para la narrativa. Al final de These Walls, Kendrick comenta en este poema: abusando de mi poder, lleno de resentimiento. Recuérdense de esto. Luego, todo este conflicto existencial, mental y espiritual por el que pasa Kendrick en These Walls para vengarse de esta persona se ve reflejado en You, el sexto track del álbum y el track más oscuro, más revelador y más íntimo de To Pimp a Butterfly y probablemente de toda la carrera de Kendrick. Durante todo este tema vamos a escuchar sonidos de botellazos, de lágrimas, de suspiros, y esto mezclado con el saxofón agónico súper oscuro, súper denso de Kamasi Washington en todo el track. Es una belleza, y líricamente quiero comentarles varias barras súper importantes. Desde el primer momento escuchamos a Kendrick refiriéndose en segunda persona. No se está hablando a él mismo de yo hago esto, yo la cagué, yo hice malos actos, sino tú eres una desgracia, tú eres un desgraciado, mira dónde nos has llevado, tu hermana quedó embarazada en Compton y era una adolescente mientras tú estabas en tour con Kanye. Escuchen esto: un amigo nunca dejaría a Compton por dinero, o dejaría al hermanito pequeño de su mejor amigo. Tú prometiste que lo cuidarías y le dispararon. ¿Dónde estaban tus antenas? En la vía con botellas y perras. Tú lo llamaste por FaceTime una vez, eso es imperdonable. Tú incluso hiciste un FaceTime en vez de visitarlo. Entonces vemos a Kendrick recriminándose todas estas experiencias traumáticas por las que pasó. Y esta frase de ¿dónde estaban tus antenas? Es súper impactante y hasta el día de hoy me sigue conmoviendo, porque hace referencia a la mariposa en la que supuestamente se estaba transformando Kendrick. Es decir, si eres tan bueno, si predicas un mensaje tan positivo para la juventud en Compton, ¿por qué no estuviste en el hospital cuando uno de tus amigos se estaba muriendo solo por estar en tour? Entonces digamos que esto es parte de la raíz que explotó esta depresión bestial de Kendrick. Y de hecho Kendrick comentó luego en una entrevista que estos fueron sucesos reales. En un solo verano asesinaron a 3 de sus amigos de Compton mientras él estaba de gira con Kanye West por el tour de Jesus. Entonces todo este estrés se fue acumulando dentro de él y explotó en un episodio psicótico dentro de una habitación de hotel donde Kendrick casi se suicida, como más adelante nos comentaría en el verso, que dice: deberías matarte, deberías haber dejado que ese revólver negro disparara en tu cráneo, algo así. Y el performance de Kendrick es de los más convincentes durante todo el álbum, porque lo escuchamos con una voz quebradiza, como si su estabilidad mental se hubiera ido a la mierda. Pero sencillamente You, uno de mis tracks favoritos del álbum, y que es una juxtaposición bestial con I, uno de los últimos temas del álbum, que ya vamos a llegar para allá. Ahora llegamos a All Right, otro de los puntos claves dentro de la narrativa del disco, porque desde mi manera de entender todo el concepto, acá es donde termina el primer acto del álbum y luego en el próximo track empieza el segundo acto de To Pimp a Butterfly. Este tema es la representación del día siguiente luego de la depresión en el hotel de Kendrick, donde Kendrick encuentra algo de esperanza, algo de ilusión, y se reitera a él mismo y a su comunidad de que vamos a estar bien.
we gon' be alright, we gon' be alright, we gon' be alright. Probablemente este sea el tema que tuvo más éxito comercial de todo el álbum y luego se convertiría en un himno para las protestas de Black Lives Matter en Estados Unidos. Así de importante es el mensaje motivacional de este tema. Y la producción tampoco se queda atrás. Este es el único beat de trap que vamos a ver en todo el álbum. Es una producción bestial de Pharrell con unas notas de saxo de Terrace Martin que lo anclan al sonido de todo el álbum. No, sigue reiterándonos que estamos escuchando un álbum de jazz rap al final del día. Una belleza. Al igual vamos a ver unas armonías de fondo que yo creo que es la voz de Pharrell chopeada. Es esta voz que dice da, 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 da. Una belleza este beat. Es Pharrell, la puta madre. Y ojo que aunque esto es un himno de empoderamiento, de orgullo y de amor propio, hay barras muy profundas y muy densas como estas que dicen: los antidepresivos solo me pusieron en un eclipse donde las vaginas y los Benjamins son el highlight, o sea, como las luces altas, lo más llamativo. Es decir, que toda esta tensión bajo la cual se ha visto presionado Kendrick por el racismo, por su fama, por los amigos que murieron y por toda la depresión que le explotó en You, se ve reflejada en su adicción al alcohol, probablemente a las drogas, para sobrellevar todo este dolor. Y ojo que el segundo verso de este tema es hiper importante porque por primera vez en el álbum se nos presenta la figura de Lucy, que es la encarnación de Lucifer, el diablo, o toda la tentación y la corrupción del mundo. Es una metáfora para eso. Y es curioso porque las primeras 4 barras son las mismas con las que se nos presenta Uncle Sam en Wesley's Theory, el primer tema del álbum. Ok, señores y señoras, en este punto si quieren pausen el video, busquen un vaso de agua, algo, pónganse cómodos porque llegamos al segundo acto y las cosas no dejan de ponerse densas e interesantes en este fucking proyecto. Y eso nos trae a For Sale, el segundo interludio del álbum y el tema donde vemos a Lucy tentando a Kendrick, porque lo primero que escuchamos en el tema es a Kendrick inhalando y exhalando muy duro, como si hubiese corrido escapando de algo, lo que se conecta a las últimas líneas del poema en All Right, donde él dice: me fui corriendo buscando respuestas. Y este probablemente sea el tema más onírico, más dreamy de todo el álbum. Tiene una producción bestial de Toss Arnold, Soundwave y Terrace Martin. Tiene un teclado precioso y un saxo bestial, hermano. Y por todo este intro lo podemos interpretar como 2 maneras. Uno, que Kendrick está soñando y se encontró con la imagen de Lucifer en sus sueños, que es lo más probable. Y lo segundo, que es más una teoría mía, que Kendrick está intoxicado y por eso vamos a escuchar la voz de Lucy súper dulce. Todo el track es hiper sereno y se sienten como almohadas, algodones de azúcar. Y sencillamente vamos a ver a Lucy tentándolo de nuevo como lo han tentado durante todo el proyecto. Ofreciéndole, por ejemplo, mudar a su madre a una mansión gigante fuera de Compton. Al final del verso le pide a Kendrick que firme un contrato metafórico que puede significar varias cosas. Uno, la industria musical tentándolo y ofreciéndole un contrato que va a terminar explotándolo y perjudicándolo a la larga. Y la otra arista es literalmente Lucifer presentándose ante Kendrick diciéndole: hey, firma este contrato y véndeme tu alma. Es muy interesante el performance de Kendrick porque rapea de una manera muy dulce, como si estuviera influenciado bajo alguna sustancia psicotrópica. Luego este interludio cierra con otras líneas que se le van agregando al poema del álbum que dicen: los males de Lucifer estaban alrededor de mí y me fui corriendo por respuestas. Esto lo escuchamos en el tema anterior, pero luego dice: until I came home, hasta que llegué a mi hogar. Y esto nos trae al próximo tema del álbum, Mama. Ojito aquí, en este tema me quiero detener mucho. Este tema tiene una producción de Knowledge y Toss Arnold con otras baterías super groovy, bouncy y mega sincopadas. Y acá escuchamos a un Kendrick más nostálgico y el primer verso es muy contundente y muy emblemático para toda la narrativa del proyecto, porque vemos a Kendrick hablándonos que volvió a su ciudad. Hay una barra que dice West, West, West. Hay otra que dice Black Pendleton en Ball Cap, algo así, que es una referencia al outfit que usan los gangsters en Compton, que es esta camisa cerrada hasta arriba con la gorra de béisbol tal cual. Y también en este verso vamos a ver los esquemas de rimas más complejos y más brutales de todo el álbum. Vamos a escuchar múltiples rimas internas en todos los versos y esto ya es una percepción mía, pero yo también interpreto esto como que Kendrick se volvió a reconectar con su amor y su pasión por el rap luego de haber estado hundido en esta depresión que casi le cuesta la vida. Uno de los versos más bellos de todo el proyecto. Pero esto no se detiene acá, porque en el segundo verso Kendrick reflexiona sobre todo el conocimiento que ha ganado en estos últimos meses y años. Y lo curioso es que
En la última barra él dice: pero me di cuenta de que en realidad no sé una mierda cuando volví a casa. Y esta última barra es muy importante porque en el tercer verso Kendrick nos cuenta su visita a África. Por eso el tema se llama Mama, porque el hombre está regresando a The Motherland, como muchos se refieren a África, la tierra madre. Y son unos versos súper crípticos, poéticos y hermosos. Entonces es como una encrucijada existencial muy importante para toda la narrativa del proyecto, y no se nos puede olvidar esta parte: el retorno de Kendrick a la madre tierra en ese viaje que hizo a África en 2014, que influenció a todo este proyecto. De hecho, la presencia de Mandela es muy importante en la narrativa del álbum y eso lo vamos a explorar más adelante. Lo que nos trae al próximo tema, Hood Politics. En este tema no voy a profundizar mucho, pero igual la letra es hiper relevante, porque al comienzo del track vamos a escuchar un voice note de un amigo de Compton diciéndole a Kendrick como: jaja, ya estás cambiado por la industria, ya no vistes igual, ya no eres el mismo. Y esto dispara una especie de inseguridad dentro de Kendrick, y vemos a Kendrick tratando de teletransportarse al estado mental que él tenía cuando era un joven ignorante en Compton. Entonces vamos a escuchar su voz con un high pitch, como si el Kendrick adolescente nos estuviera rapeando, hablando sobre su crudeza, sobre su autenticidad en el bloque, que no se pueden meter con él y con los de su banda porque es A1, es decir, una referencia a que es muy auténtico. Entonces, teniendo toda esta narrativa en mente y el conflicto en el que se encuentra Kendrick acá, quiero recitarles las barras que se añaden al poema al final de este tema. Pero esto no detuvo la culpa del sobreviviente, yendo de atrás para adelante, tratando de convencerme a mí mismo de todas las rayas que he ganado, o tal vez qué tan auténtica mi fundación era. Pero mientras que mis seres queridos estaban peleando una guerra continua de vuelta en la ciudad, yo estaba entrando en una nueva guerra, que ya vamos a ver a qué guerra se refiere en el próximo track del álbum, How Much a Dollar Cost. Holy shit, este tema tiene featuring de James Fauntleroy y Ronald Ailey, integrante de The Ailey Brothers, y líricamente junto a These Walls, este pudiera ser uno de los tracks más complejos del álbum, así que ojo a todo lo que voy a comentar. Todo este tema es un reflejo y una meditación hiper compleja, espiritual y existencial de la percepción y del puesto y de la mentalidad de Kendrick en ese momento, porque en este tema se nos va a presentar la alegoría de un vagabundo que Kendrick se encontró en las calles de Sudáfrica, que le pide $1, y al Kendrick darse cuenta de su apariencia personal, decide no darle el dólar, porque su mente lo primero que le dice es: no, este vagabundo va a comprar crack, se va a drogar, va a comprar alcohol, lo veo en su vestimenta, desde acá me huele a alcohol. Vemos que este indigente tiene una mirada muy especial que conmueve a Kendrick. Entonces, antes de Kendrick irse de esta gasolinera en la que estaba, se queda parado a ver qué le dice el indigente, y el indigente empieza a recitarle extractos de la Biblia, y luego en el último verso nos damos cuenta de que el indigente era Dios, y por la avaricia de Kendrick le niega el puesto en el cielo. La puta madre. El tema es mucho más complejo que esto, pero no voy a indagar a profundidad. Por lo menos escuchen estas barras de Kendrick que dicen: tripeando de culpa y sintiendo resentimiento, nunca conocí un vagabundo que me demandara su atención. Me tenían frustrado, indecisivo y dudando de mi poder. Emociones amargas me hicieron ver al universo de una forma diferente. Y más adelante incluso confiesa de que su avaricia y su egolatría es lo que lo llevó al puesto en el que se encuentra financieramente, que quizás el Kendrick adolescente le hubiera dado el dólar a este hombre. Increíble. Así que no subestimen el poder de esta canción y su ubicación en el tracklist, porque luego de todo el conflicto que escuchamos en la primera etapa del disco, luego de que se encuentra Lucifer, que fue corriendo la madre tierra a África, no es coincidencia que en su misma visita a Sudáfrica tenga este encuentro con este vagabundo. Y para mí este tema representa la caída del ego de Kendrick. Y aunque los conflictos de Kendrick no terminen acá, ya vamos a ver cómo las cosas se van transmutando. Y eso nos trae a Complexion, a Zulu Love, que tiene un featuring bestial de Rhapsody. No voy a profundizar mucho en este tema, pero básicamente esto es un himno de aceptación, de orgullo, de amor propio, y las barras son muy directas y hablan sobre un problema muy arraigado en la comunidad afroamericana, que es como el odio propio infundado por el sistema americano y por toda la esclavitud disfrazada en el institucionalismo y en todas las artimañas que tiene Uncle Sam y la figura de Estados Unidos para seguir
aplastando la voz de los afroamericanos. Es una reflexión sobre eso, sobre amarte a ti mismo sin importar qué tan negro, qué tan claro sea, pero eso nos trae a uno de los tracks más oscuros de todo el tracklist, que es The Blacker de Berry. A ver, para mí este es el track más agresivo, poderoso y frontal de todo el álbum. Escuchamos a Kendrick harto, enfurecido en todos los versos, no solo enfurecido con el racismo, que es el mensaje principal de todo el tema, sino enfurecido con la propia comunidad afroamericana por la hipocresía al criticar la opresión del hombre blanco. Y esto es un mensaje bastante polémico, y tengan en cuenta que toda la producción de este tema es un boom bap con unas texturas hiper crispy en las baterías y simplemente una atmósfera súper furiosa. Luego me gustaría comentar este verso largo pero súper relevante que dice lo siguiente: es gracioso como Zulu y Sousa pueden ir a la guerra, dos tribus inmensas sudafricanas, dos ejércitos de tribus que quieren construir y destruir. Me recuerdan a los Crips de Compton que viven en la siguiente puerta, peleando con los Pyrus. Solo la muerte definiría el puntaje. Esto hace referencia a dos de las gangs más grandes de Compton, los Bloods y los Crips. Así que no importa que tanto diga que me gusta predicar con las panteras, o decirle al estado de Georgia, Marcus Garvey tiene todas las respuestas, o celebrar febrero como si fuera mi cumpleaños, o comer patilla, pollo y Kool-Aid en los días de semana, o saltar lo suficientemente alto para tener patrocinios como Michael Jordan, o ver BET porque el soporte urbano es importante. Así que ¿por qué lloré cuando Trayvon Martin estaba en la calle, cuando la lucha entre bandas me hizo matar a un negro más negro que yo? Hipócrita. Mierda, se me erizaron los pelos leyendo todo este verso. Así que básicamente aquí Kendrick resume la hipocresía de creerse súper perteneciente a la comunidad afroamericana por celebrar febrero, que es el mes de la historia afroamericana en Estados Unidos, por predicar a Marcus Garvey, que fue un predicador jamaiquino, por ver la NBA y a Jordan. O sea, habla de muchos estereotipos, pero al final dice que nada de eso importa cuando al final se siguen matando por problemas estúpidos entre bandas, tal cual como esta cultura de guerra en tribus africanas. Entonces es brutal cómo saca esta comparación de su herencia histórica, y es un problema que se extrapola a Norteamérica y que sigue arruinando las comunidades hoy en día. Una crítica bestial, tanto al hombre blanco opresor como a la misma comunidad que sigue matándose entre ellos. Mierda, súper poderoso este track. Y también es súper contundente y visceral esa barra de porque lloré cuando Trayvon Martin estaba en las calles, mientras que la violencia entre bandas me hizo matar a un negro más negro que yo. Porque para los que no sepan, Trayvon Martin fue un adolescente de 17 años que murió obviamente en manos de la policía, un conflicto racial obviamente, y me erizan los pelos esas barras. Son bestiales. Luego de The Blacker the Berry tengo que hablar de You Ain't Gotta Lie, Mama Said. No voy a profundizar mucho en este track, pero básicamente esto es una crítica a esta mentalidad de gueto, de bloque, donde todo el mundo trata de aparentar algo que no es para creerse el más duro, y Kendrick se ríe de esto cada vez que alguien quiere venir a frontearle como de yo tengo este plug, yo tengo estas drogas, yo tengo estas mujeres, esto y aquello. Él se ríe y le dice, homie, no tienes que mentirme para impresionarme, impresióname con algo que valga la pena realmente. El mensaje es bastante cool y bastante bonito y empoderador. Luego de esto tengo que hablar de I, otro tema donde me voy a detener mucho. ¿Recuerdan el primer acto del álbum donde hablamos de You y la depresión brutal en la que estaba hundido Kendrick? Bueno, I es la yuxtaposición, es el contraste total de ese sentimiento, y esto es un track hiper feliz. De hecho creo que es el track más upbeat de todo To Pimp a Butterfly, y acá vemos a Kendrick hablándose en primera persona y diciéndose yo me amo a mí mismo, I love myself. Y ojo con el liricismo de este tema, todas las barras son una celebración cultural, una celebración de su herencia, de su percepción de sí mismo, del amor que le tiene a su comunidad. Y dentro de la narrativa del disco, este tema representa la primera presentación de Kendrick en Compton, luego de todo el aprendizaje que tuvo viajando a África, las turbulencias por las que pasó, etcétera, etcétera. Y esto nos queda muy claro porque en la versión de I del álbum escuchamos como voces de fondo, tal cual como si fuera una presentación en vivo. Pero la cosa se pone muy interesante cuando casi al final del tema se escucha una interrupción en el público, una riña, una pelea, y Kendrick detiene la música y dice hey, 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 man, stop the music. Y luego se lanza unos versos a capela que me erizan los pelos, y para mí
son de los versos más poderosos y contundentes del álbum. Ojo con esto, le prometí a Dave que nunca usaría la frase fuck nigga. Recuerden que fuck nigga es un insulto muy heavy dentro de la comunidad afroamericana, y Dave, recuerden que es el amigo que asesinaron en Good Kid, Mad City. Luego dice: no soy mejor que Samuel en Django, no soy mejor que el hombre blanco que tuvo botes con prisioneros. Y esta frase de Samuel en Django es muy contundente porque si vieron Django sabrán que Samuel es este afroamericano que interpretaba el papel de mayordomo en una plantación de blancos, y siempre cuando veía a un negro tratando de escaparse se le informaba a sus superiores y era como un soplón y odiaba a los mismos negros. Eso es un complejo super heavy, pero bueno, Kendrick acá está pintando de que se sentía así cuando decía la frase fuck nigga y odiaba a las mismas personas de su raza, ¿no? Luego dice: sonaba como que yo necesitaba un poco de búsqueda espiritual. Más adelante en el verso dice: bueno, esta es mi explicación directamente de Etiopía. Negus, definición realeza. Realeza y reyes. Espera, Negus, descripción emperador negro, rey, mandatario. Ahora déjame terminar. Los libros de historia obviaron la palabra y la escondieron. Es decir, el significado original de la palabra por N para Kendrick viene de Etiopía y originalmente era una palabra para dirigirse a los reyes, emperadores y personas con un puesto muy alto de poder. Entonces él replantea y cuestiona de nuevo el sistema americano y cómo obvian estas palabras y estos significados dentro del diccionario y tergiversan la palabra para convertirlo en algo peyorativo, ofensivo y terrible, como el significado que cobró en la época de la esclavitud, ¿no? Y este replanteamiento del significado de la palabra por N para su comunidad en el primer toque luego de volver de África no es ninguna casualidad. Acá vemos a un Kendrick cargando un bagaje cultural súper extenso que obviamente no tenía cuando vivía en Compton y estaba encarcelado en sus muros mentales. Es una conclusión preciosa, y acá ya vemos a Kendrick rompiendo el capullo y convirtiéndose en la mariposa. Esto lo voy a profundizar más en el próximo track, pero esto es un momento muy importante en el disco. Ahora llegamos a Mortal Man, el último tema del álbum, el epicentro, la resolución de toda la narrativa. Mucha atención con todo lo que voy a decir porque este tema es hiper relevante para la historia de To Pimp a Butterfly. Este tema es el clímax total. Acá Kendrick llega a la realización de que es la próxima voz de la comunidad afroamericana, se compara a sí mismo con Nelson Mandela y cuestiona a los fanáticos, a nosotros los espectadores, de si están lo suficientemente comprometidos con el mensaje para apoyarlo, no importa cuáles sean los tropiezos que les presente el sistema, la industria musical, el gobierno, lo que sea a Kendrick. Y esto se nota en estas barras bastante paranoicas que tiene. ¿Sabrías cuál es el sermón si yo muriera en la próxima línea? Si estoy atrapado en una corte de ley, si la industria trata de cortarme, si el gobierno me quiere muerto, van a plantar cocaína en mi carro. ¿Tú me juzgarías como un drogadicto o me verías como Kendrick Lamar? ¿O cuestionarías mi personaje y me degradarías en cada blog? Entonces, de nuevo, vemos a Kendrick cuestionando a su fanaticada si están dispuestos a atravesar con él todas las dificultades que se le presenten. Y ni me hables de la producción en este tema, que se siente súper conclusiva, con unas vocales angelicales y con unas armonías que van acompañando a todos los versos de Kendrick, y un piano súper difuminado y onírico. Es una belleza. Todo el track dura 12 minutos, pero ya vamos a llegar a lo que yo quiero llegar, señores. Luego de que Kendrick termina de rapear todo el tema de Mortal Man, hay un silencio y empieza a recitar el poema que va hilando toda la historia. Y quiero detenerme un momento para leerles el poema. Yo recuerdo que tú estabas conflictuado, malgastando tu influencia. A veces yo hice lo mismo, abusando de mi poder lleno de resentimiento. Resentimiento que se convirtió en una depresión profunda. Me encontré a mí mismo gritando en la habitación de un hotel. No quería autodestruirme. Los males de Lucy estaban alrededor de mí, así que fui corriendo por respuestas, hasta que llegué a casa. Pero eso no detuvo la culpa del sobreviviente, yendo de atrás para adelante tratando de convencerme a mí mismo de las líneas que me había ganado, o tal vez que tan auténtica era mi fundación. Pero mientras que mis seres queridos estaban atrapados peleando una guerra continua en la ciudad, yo estaba entrando en una nueva guerra. Una guerra que estaba basada en discriminación y segregación. Me hizo querer volver a mi ciudad y contarle a mis homies lo que yo había aprendido. La palabra era respeto. Solo porque tú vistas un color de gang distinto del mío,
no significa que no puedo respetarte como un hombre negro, olvidando todo el dolor que nos causamos a nosotros en las calles. Si yo te respeto a ti, podemos unificarnos para detener al enemigo y que no nos siga matando. Pero no lo sé, no soy un hombre mortal, tal vez soy otro negro más. La puta madre, y todo se torna más bizarro y mind blowing cuando nos damos cuenta de que todo este poema, todo este tiempo se lo estuvo narrando a el fantasma de Tupac Shakur. Se me erizan los pelos, ¿qué me estás hablando? Todo este concepto y este poema magistral que línea por línea va explicando la temática de cada canción del álbum, se la estaba narrando en una conversación ficticia a Tupac. Y obviamente no es que Kendrick y Tupac tuvieron una conversación, porque Tupac murió trágicamente en el año 96. Lo que Kendrick hizo fue agarrar extractos de una entrevista que le hicieron a Pac en el 94, la cortó y él empezó a formular preguntas, y es tal cual como si Kendrick estuviera conversando con él, porque sabemos que en ese momento Tupac era como la cara de la comunidad afroamericana, el representante de los ideales positivos y de cambio, y tienen una conversación brutal sobre problemas raciales, dinero, impacto, legado. Es una conversación hiper profunda y ya les dejo a ustedes para que la escuchen con calma. Y ojo, que eso no es todo. Una de las últimas cosas que le dice Kendrick Lamar a Tupac en esta conversación es lo siguiente: quería leerte una última cosa. De hecho, es algo que un buen amigo me escribió describiendo mi mundo. Dice lo siguiente: escuchen esta vaina. La oruga es una prisionera de las calles que la concibieron. Su único trabajo es comer o consumir todo lo que la rodea, en orden para protegerse a sí misma de esta ciudad demente. Mientras está consumiendo a su ambiente o su alrededor, la oruga empieza a darse cuenta de formas para sobrevivir. Una cosa de la que se da cuenta es cuánto el mundo la aplasta, pero alaba a la mariposa. La mariposa representa el talento, la inteligencia y la belleza dentro de la oruga. Pero teniendo una perspectiva oscura de la vida, la oruga ve a la mariposa como débil y busca formas de prostituirla para sus propios beneficios. Una vez rodeada de esta ciudad demente, la oruga vuelve a trabajar en el capullo que la institucionaliza. Ella no puede ver más allá de sus propios pensamientos. Está atrapada, y mientras está atrapada en estos muros, tales ideas se asientan. Ideas como volver a casa y traer nuevos conceptos a esta ciudad demente. El resultado: las alas empiezan a emerger, rompiendo el ciclo de sentirse estancado. Finalmente libre, la mariposa irradia luz en situaciones que la oruga nunca contempló, terminando la lucha eterna. Independientemente de que la mariposa y la oruga sean completamente diferentes, son una y la misma. Holy shit, ¿qué me estás hablando, bro? Si recuerdan el final de Good Kid, Mad City en la canción Real, donde la mamá de Kendrick le comenta que una vez que lo logre y triunfe en la industria musical, vuelva a Compton para enviar un mensaje positivo para estos niños que lo necesitan y están influenciados por este estilo de vida, atrapados en las paredes del capullo, siendo unas orugas. El concepto se complementa magistralmente con este fucking poema que define en pocas líneas la vida de Kendrick en los últimos años. Ese sería el concepto general, pero igual hay más cositas que recalcar, y por eso es hora de las conclusiones generales. To Pimp a Butterfly, en pocas palabras, es un reflejo, una meditación de la sociedad afroamericana contemporánea en Estados Unidos y todas las dificultades por las que tienen que atravesar. Un reflejo existencial y espiritual de Kendrick. Es un proyecto que empaca tantas cosas que es ilógico. Es ilógico que en un álbum de 1 hora y pico se empaquen tantos conceptos abstractos con este poema que sirve como un panfleto de una obra teatral súper bollywoodense. Entonces es un álbum que me sigue dejando atónito hasta el día de hoy. El álbum más denso, más complejo, más hermoso y con más aristas que he escuchado hasta el día de hoy. De hip hop y de cualquier género realmente. Su virtuosismo y su mérito para mí en gran parte radica en el hecho de que su concepto es igual de contundente que la ejecución, porque yo no puedo parar de imaginarme en múltiples universos paralelos las miles de formas en las que este concepto pudo haber terminado mal, porque ejecutar un concepto tan denso en un álbum de hip hop de 1 hora y 16 minutos es una hazaña bestial.
punto y aparte. Desde la producción de tipos como Soundwave, Flying Lotus, hasta el saxo y los teclados de Terrace Martin, el saxo de Kamasi Washington, los bajos y las armonías vocales bestiales de Thundercat, la presencia magistral de Anna Wise, Bilal, Snoop Dogg, el verso increíble volador de cerebro de Rhapsody. To Pimp a Butterfly es como ese cubo de Rubik indescifrable donde todas las piezas están encajadas perfectamente. El mérito acá no es solo para Kendrick, sino para todas las personas involucradas en este proyecto. Hasta el ingeniero Ali, que sabe manipular la voz de Kendrick perfectamente e hizo que todo el disco manejara estas texturas crisp, super claras, los paneos hiper necesarios en los temas más oníricos o cuando nos presentan otros personajes. El disco es una oda y un tributo totalmente a la música afroamericana clásica, a los exponentes que ya nombré, y eso habla mucho de la humildad y la pasión de Kendrick. Hasta el día de hoy, para mi criterio, To Pimp a Butterfly sigue siendo esa barra de qué tan complejo y qué tan disfrutable puede ser un proyecto conceptual. Y bueno, ustedes recuerdan ese clip de Ratatouille, la película de Disney, donde el crítico está degustando el plato y tiene ese flashback a su infancia y se queda como todo iluminado y aturdido. Bueno, ese fui yo las primeras 25 veces que escuché To Pimp a Butterfly, y hasta el día de hoy sigo descubriendo cosas dentro del concepto de este álbum, y por eso le voy a dar una puntuación de 10 de 10, obviamente, a esta fucking obra maestra. Yo soy Rodrigo Romero, suscríbanse, comenten, denle me gusta, activen la campanita, toda esa vuelta, y nos vemos en la próxima edición. If I was the president, I pay my mama's rent, free my homies and dead, bulletproof my Chevy doors, lay in the White House singing I know. Whoever thought Mad Sir, take the chance of me. At first I did love you, but I just wanna fuck.